Para mi amor abandonado. Extras. Pasaron los años, y a pesar de que Hestia disfrutaba día tras día del hermoso rostro de su esposo, nunca se cansaba. Además, siempre será su más grande fan, y Kael ya estaba acostumbrado, pero Hestia no podía dejar de mirarlo, aunque para Kael no solo debería mirar, sino también tocar. Y así con esto nos damos cuenta el profundo amor que estos dos llegaron a sentir. Amor que para este tiempo ya se había multiplicado. Y cuando estaban a punto de crear más Kaelitos, aparecía su hijito. Este no dejaba de golpear la puerta de la habitación de los enamorados, al punto que parecía que iba a derrumbarla. Corys, como siempre, lo regañaba y Hestia solo pensaba: ¿a quién se parece para ser tan salvaje? Y para Kael, seguro salió a Hestia. En fin. Ya han pasado 8 años desde que Hestia llegó a ese mundo y salvó a Kael. Durante este tiempo ocurrieron muchas cosas. Diana la iguana fue destituida y abandonó el palacio. Helios ascendió al trono imperial y con ello recibió miles de ofertas para elegir una nueva esposa. Por otro lado, Kael junto a Hestia gestionaron bien el estado juntos. Además, la empresa de jabón y productos médicos que realizó Hestia y Kael tuvieron un gran éxito. Además, ahora deben cuidar de 3 retoños. Mi favorita, críos de 7 años, con el cabello negro y los ojos de Kael. Luego está el hermoso mini Kaelito, Deucalion, de 5 años. Y ese fue el que llegó como loca a despertar a sus papás. Aparte también tenemos a una mini Hestia, Charité, de 3 añitos. Y hoy se encontraban todos emocionados, pues hoy iban a realizar un viaje en familia, destino a Ática. Deucalion fue el primero en terminar de comer y por supuesto amaba ser elogiado por su madre. Y la mayor no podía dejar que le ganaran en nada, pero como digo, cada niño es diferente y todos son hermosos a los ojos de sus padres. Pero por lo visto Kael tiene una favorita, Charité, esa dulce damita. Aunque mientras Kael conversaba con Deucalion y Charité, Hestia estaba evitando que la mayor muera de ahogamiento. Aunque Deucalion estaba preocupado, tenía miedo de que si su padre, un funcionario importante del imperio, viaja con ellos, algo malo suceda en el imperio, pero Kael le aseguraba que Helios estará bien sin él. Pero para Hestia, Deucalion en verdad es muy maduro, igual que su papá. Aunque no puede decir lo mismo de su hermosa Crios, quien es más como Hestia, alborotada y emocionada. Pero claro, la razón de que todos estén emocionados de viajar es porque es la primera vez que visitarán Ática, y Hestia estaba preparada para obtener lindos recuerdos en este viaje. Aunque su emoción duró muy poquito, porque tuvo que lidiar con un berrinche. Crios deseaba montar a caballo. La verdad es que si viviera en Latinoamérica, hace rato le caía la chancla por la cabeza. Y Hestia lo manejó con cuidado, pues ella al ser la mayor debía dar ejemplo a sus hermanos, pero eran sus hermanos menores quienes mejor se portaban. En eso, el joven Fanion se ofrecía a llevar a Crios en caballo un ratito al menos, y Kael, que es muy celoso con sus hijos, se sorprendió pero no pudo hacer nada. Hestia accedió. Crios estaba tan feliz por ir en caballo con su caballero favorito, y Kael no pudo ni ofrecerse, aunque al ver a Charité deseosa de también dar un paseo a caballo, rápidamente se subió a uno y ofrecía pasear un momento con su mini Hestia. Hestia, en cambio, estaba asustada de que su bebita se lastimara, pero Kael con toda serenidad y belleza logró hacer que Hestia no tuviera de otra que aceptarlo. Para ella, el mejor portado era Deucalion, pero este pequeñín también sabía cómo conquistar el corazón de su madre, y tras mencionar que él no está celoso en absoluto, Hestia se emocionó y decidió hacer lo mismo por su pequeño. Y aunque todos se preocupaban por Hestia, ella también logró salirse con la suya. Y así para Hestia, este viaje sería lo mejor. Pero su felicidad y tranquilidad no duró ni media hora. Tras varias horas de carruaje finalmente llegaron a Ática, encontrando a la señora Harmonia. Y bueno, Hestia y Kael llegaron rendidos. Su viaje había sido terrible. Se retrasaron por el viaje a caballo de 10 minutos, luego empezaron los llantos de Charité y mientras Hestia la calmaba, los otros empezaban a pelear y entre la bulla Charité lloraba más. Cuando acordaron, ya estaban todos agotados y cuando finalmente llegaron, todos pelearon por ser cargados. Y así fue su viaje.
aunque hoy iniciaba una aventura, de la cual jamás olvidarán, y por fin Hestia podía respirar. Disfrutaron de una rica taza de té y a su vez Hestia pensaba, la señora Harmonia sigue aún cumpliendo con sus obligaciones como gobernadora de Ática, y al parecer está muy acostumbrada a ese lugar. Su trabajo es impecable, pero de la nada sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Crios pedía permiso para jugar con Deucalion y Charité. Pero claro, hasta ahí llegó la paz, pues siempre los niños renuevan sus energías tan rápido, mientras que Hestia y Kael ya estaban medio muertos. Y por suerte Harmonia comentó que justo hoy estaban los hijos del caballero que custodia la mansión, y sabía que se van a divertir mucho con ellos. Así finalmente Hestia y Kael tenían paz, pues Faneón y Harmonia se los llevaron. Como siempre, Harmonia es un amor de persona, un ángel para esas pobres almas que ya no podían más. Y sí que no podían más, porque llegaron a la habitación y apenas se acostaron, se durmieron. Mientras tanto, ya les presentaban a los chamacos, dos angelitos, que eran tan tímidos, tanto que ni Crios, Deucalion o Charité supieron cómo entablar una conversación, pero todos estaban sumamente nerviosos hasta que, de golpe, Crios gritando dijo ¡Hola! Pero así también Deucalion se presentaba y adoraba que lo llamen León. Por fin ellos pudieron conversar, más porque Crios está tan llena de energía e incluso moría de ganas por saber el nombre de estos angelitos. Tras un empujoncito de su padre, los gemelos lograron presentarse. Uno es Faenón y el otro Faidón. Y los chamacos se emocionaron tanto porque ellos también conocían a alguien llamado Faenón. Y estaba ahí con Charité, quien se presentaba con todo gusto. Con esta coincidencia, adiós nervios. Más bien llegó la emoción y Faneón, caballero, terminó siendo el centro de atención de todos. Y ahora sí, tras las presentaciones, era hora de jugar. El padre de los gemelos y Harmonia estaban emocionados al ver que con una simple coincidencia lograron unirse y perder el miedo. Harmonia era la más feliz al saber que los niños de Kael son igual que ellos. No les importa el estatus de los demás. Así todos estaban muy unidos, pero pronto Charité tímidamente sujetó a Faenón, pidiéndole que le permita también jugar con ellos. Y aunque Crios le pidió tener cuidado, los gemelos al ver a la pequeña Charité se emocionaron creyendo que ella es como un hada. Más tarde, Kael despertaba abruptamente diciéndole a Hestia que siente como si algo le hubiese pasado a Charité. Para Hestia solo fue una pesadilla, pero la mini Hestia, o sea Charité, estaba ahí con ellos y les contaba que ella es un hada y un ángel. Kael y Hestia se asustaron, no entendían qué hace ella ahí solita. Y pues bueno, no estaba sola. Sus hermanitos estaban ahí junto a la cama, escondidos. Estaban tan frustrados porque por culpa de Charité ya no pudieron darles una sorpresa. Y si estaban ahí es porque era la hora de la cena y ellos aún no despertaban. Nos iban a asustar, pero todo se arruinó. Para Hestia era tierno lo que hicieron, aunque Kael quería saber qué era tan importante como para esperarlos en la habitación a oscuras. Y ellos emocionados les dijeron que deseaban ver la aurora boreal. Hace unas horas, cuando los niños estaban como Chili Willy pescando en hielo, los gemelitos les preguntaban si algún día han visto la aurora boreal. Y como es algo que jamás han visto, los gemelos les contaban que la aurora boreal es como una pintura dibujada en el cielo nocturno. Y su padre les dijo que es como si las hadas salpicaran colores por todas partes. Y hasta el caballero Faneón mencionó que en esta época del año se suelen ver a menudo. Y con ello estos pequeños se emocionaban. Querían ir a verlas, pero para Faneón primero debían pedirle permiso a la duquesa. Y claro, Charité emocionada decía ser una hada. Más tarde, al decirle a su mamá, Hestia les dijo que no, pues hacía demasiado frío. Además, a estas horas ellos ya deberían estar durmiendo, y como dijo que no, Crios ya no tenía otra opción. Ya antes le había dicho a su hermano que en el caso de que no les dé permiso, él debe actuar. Y así, empujando a su hermano, le aclaró: él es quien más se parece a su padre. Deucalion se acercó a y con su carita hermosa le dijo a su madre que tenía muchas ganas de ver la aurora boreal. Ha sido el sueño de su vida. Cómo usan las debilidades contra Hestia, y con sus caritas llenas de emoción suplicaban por favor. Y como la mini Hestia ya estaba también haciendo lo mismo con Kael, Kael se unió a la súplica de sus hijos, esperando que su amada acceda. Con tanta belleza en su contra, Hestia no podía resistirse y finalmente fue derrotada, así que accedió. Y como Crios y Deucalion conocen bien a su mamá, empezaron a portarse como angelitos para que su mamá no cambie de opinión, y así se fueron sus dos
dos preciosos retoños. Hestia aún dudaba, pero Kael la tranquilizaba. Sus niños pasaron varios días en el carruaje y al llegar corrieron a jugar. No tuvieron ni una sola siesta y como la aurora boreal sale bien tarde, estaba seguro de que para ese momento ellos estarán más allá que acá. Y así fue. Apenas llegó la noche, los tres retoños se quedaron profundamente dormidos. Esos tres angelitos no pasarán frío. Pero Kael le preguntaba a Hestia, ¿acaso su promesa solo fue con ellos o también con él? Y así fueron juntos a ver el paisaje nocturno desde un balcón. El frío era abrumador y temía que sus niños se enfermen al estar en un clima así, pero Kael pronto puso una imagen de sentir demasiado frío y de forma suculenta se acercó a ella esperando que ella lo abrigara. Ya que estaban solitos, iban a aprovechar el lugar y el momento, pero en eso Hestia logró ver la maravilla de la noche. Ante ellos aparecía la hermosa aurora boreal. Ahora entendía Hestia el por qué sus hijos querían verlo. ¿Es tan hermoso? Se sentía culpable y quería ir a despertarlos para que lo vean, pero para Kael no había prisa. Tienen un mes entero para que ellos puedan ver ese hermoso paisaje, aunque para Hestia, ¿y si es la última vez que aparece la aurora? En ese caso Kael prometió que año tras año vendrán por esta época, hasta que sus hijos puedan admirar este hermoso paisaje nocturno, y tienen mucho tiempo por delante. Y para Hestia, su hermoso Kael tiene razón. Mientras tanto, en otra parte del imperio, Diana veía el cielo mientras limpiaba las ventanas de una pequeña capilla. En eso, dos de las que ayudan en ese lugar le pedían a Diana ayudar también en la lavandería. Diana jamás reprochó nada y hacía lo que le pedían. Pero claro, esas dos chicas sabían un poco del pasado de Diana y por eso la trataban mal, aunque en medio de ello estaba una pequeña niña llamada Mari. Mari tiene 7 años, habita en ese pueblito pequeño y tranquilo. Todos ahí adoran a Mari. Pero lo que ella más adora en ese lugar es a Diana. Es tan guapa, escucha sus historias todos los días y a menudo le da dulces deliciosos. Además sonríe con tanta calidez. Pero ese día escuchaba de las otras dos jovencitas que Diana no tuvo una vida fácil. Nació en ese pueblo, se convirtió en una santa y se fue a la capital. Incluso fue la esposa del príncipe heredero. Pero de un momento a otro la rechazaron y la enviaron de vuelta a su pueblo natal. Y para una de ellas, Diana terminó así por su codicia. Mari ya había escuchado esto, de que Diana fue alguien muy importante, repleta de lujos y gozaba de la mejor comida, pero hoy escuchaba que ella actuó con arrogancia, aunque Mari no entendía por qué Diana terminó fregando y lavando en una capilla de un pueblito. Al ir a verla, le preguntó a Diana qué error garrafal cometiste. La joven que estaba con Diana le tapaba la boca y supo que Annie y Ana estaban hablando mal de Diana. Esperaba que Diana no piense mal de Mari. Es como un lorito repitiendo todo, pero Diana jamás se ofendió, aunque desde lo que le pasó, ella nunca más volvió a pronunciar palabra. Pero dado a lo ocurrido, la joven le pidió a Diana que se fuera a descansar, y al quedarse con Mari la regañó por lo que hizo. Pero Mari aún no entendía. Supo que hace 7 años Diana regresó a este pueblo. Quienes la conocían desde la infancia le dieron la bienvenida, y otros se compadecían de ella. Otros, como Ana y Mari, eran de los que hablaban mal de ella. Incluso le dan todo tipo de trabajo a Diana. Pero entonces un día escuchó de Annie que el emperador va a elegir una nueva emperatriz. Y pues ya esperó 7 años, así que debía casarse otra vez. Para esas malosas era lo mejor, borrar por completo a su ex esposa. Y esa noticia ya había llegado a manos de Diana por medio de un periódico. Ella estaba en la sala de oración y en eso Mari llegó corriendo a verla. Esperaba no interrumpirla, pues quería darle un regalo, y es un jabón. Le contó que su papá fue al hospital del pueblo de al lado, porque le dolía la pierna y le habían dado esto. Huele delicioso, así que se lo trajo a ella. Y omitió decir que no le avisó a su mamá, pero también le contaba que su papá está muy bien. Dicen que el hospital para nobles es incluso para plebeyos y los precios son justos. Hasta los médicos son excelentes, y así se disculpaba por interrumpir su oración. Aunque con lo que le contó Diana estaba más frustrada que antes, porque este realmente obtuvo grandes logros con todo lo que hizo para destruirla a ella. Y mientras Mari pensaba, veía a Diana rezar con tanta frecuencia que se preguntaba si acaso realmente se arrepiente de los errores que cometió. Pero ella esperaba que con el tiempo Diana viva una vida normal y feliz. Pero Diana, sus errores y su codicia aún la estaban atormentando. Por otro lado, Kael y Hestia disfrutaron de la hermosa aurora boreal, y al día siguiente, cuando sus hijos se enteraron, sí que estaban furiosos, sobre todo Krios.
Pasaron los días, y en la finca del duque, las sirvientas estaban tristes porque ya extrañaban a los niños. Sentían envidia por quienes se fueron de viaje con ellos y ahora no sabían qué tan cambiados volverán los jóvenes señores. Y la que más mala pasaba era la hermana de Faneón, porque él fue incluso como guardia de la tierna Charité. En eso aparecía Urus y quería saber qué les ocurre. Qué mal les hizo la escoba como para que la rompan. Pero tras quejarse por extrañar a los niños, le preguntaban a Urus si él no los extraña. Y la verdad es que a él le hubiese encantado ir con ellos, pero alguien debía quedarse y administrar la casa, y ese es su deber. Así brillaba como un hermoso mayordomo, hecho y derecho. ¡Ay, cómo lo amo! Pero de repente mencionó que Ática en realidad le trae recuerdos difíciles, y las sirvientas interesadas en eso le pidieron que les cuente. Necesitaban saber más de su vida. Y yo también. Así nos enteramos que cuando él era joven, una vez le pidieron que él se convierta en el señor interino de Ática. Y ahora sí, más intriga. Todo ocurrió justo después de graduarse de la escuela de mayordomos y entrar a la casa del marqués. En ese tiempo, el mayordomo principal era un hombre llamado Areión. Urus trabajó bajo sus órdenes sirviendo al difunto marqués. Sin embargo, en ese tiempo la salud del padre de Cael estaba empeorando cada vez, y fue a causa de la peste. Esta azotó por completo la tierra. En el imperio resonaban los gritos de dolor. Nobles y plebeyos cayeron por igual, y entre ellos los padres de Cael. Urus aún así tenía fe de que ellos se van a recuperar, pero para Areión lo mejor era prepararse para lo peor, pues lo más importante ahora era proteger al joven señor Cael, y por eso lo mantuvieron en el anexo, aislado de todos. Sin embargo, en ese tiempo Cael apenas era un niño de 5 años. La primera en sucumbir a la peste fue la marquesa, la madre de Cael. El marqués aún estaba enfermo y Areión dejaba a Cael aún en el anexo separado, y aunque tenía razones para hacer eso, Cael era un niño tan pequeño. Tras eso, Areión se dedicó a cuidar al marqués mientras que Urus debía cuidar de Cael. Y recuerda que aquel día le había dicho a Areión que la hora más oscura llega justo antes del amanecer, así que le pedía no desesperar. Deben mantener la fe y todo saldrá bien. Esas fueron las últimas palabras que le dijo a Areión, quien le respondió que seguramente él se va a convertir en un mayordomo excepcional. Y poco después el marqués falleció. Areión, quien lo cuidaba, también cayó víctima de la peste. Y a pesar de todo, no hubo tiempo para el dolor. Urus tuvo que fortalecerse por Cael, pues en el testamento del marqués Cael heredó la casa y en el testamento de Areión lo nombraba a Urus como nuevo mayordomo de la familia. Hoy las sirvientas al escuchar esto estaban tristes, pero así Urus continuó. La peste finalmente había comenzado a desaparecer y todo volvía poco a poco a la normalidad. Él terminó encargándose de todo lo que Cael aún no podía hacer, sepultado entre tanto trabajo. Corría de un lado a otro y en una tarde, una mujer de cabello dorado se le acercó. Para las jóvenes sirvientas, esta era una confesión de amor, pero no. Ese día Urus había ido al banco para pagar los impuestos sobre las tierras, y aunque había tenido turno anticipado, lo hicieron esperar muchísimo. Todo porque esa mujer deseaba conocerlo. Y no era para acercarse a él con intenciones puras, pues ella era una amiga íntima de la duquesa de Orcus, e incluso niñera de Lady Letona. Su nombre era Pomona. Esos nombres. Ella, al igual que él, provienen de una familia empobrecida, pero con la diferencia de que ella es cercana al duque Orcus. Pero Urus, sin rodeo, tras saludarla, le pedía decirle qué necesita de él. Ella se acercó seductoramente a él y Urus no quería perder el tiempo con esto. En vista de que no era nada importante, decidió irse, pero ella rápidamente lo detuvo. Supo que todos los asuntos del marqués se estaban resolviendo audazmente por un joven mayordomo. Sus habilidades son dignas de admirar. Entre la aristocracia solo hablan de él, así que quería proponerle que acepte convertirse en el administrador de la finca de Ática. Le explicó que por la epidemia tuvieron enormes pérdidas y Urus no podía entender, aún sabiendo su situación en el marquesado, cómo llegó ahí a proponerle tal cosa. Se preguntaba por qué él. Seguro el duque Orcus tiene mucha gente de confianza, pero Pomona mencionó que es por sus habilidades. Es por eso que le propone esto. Además tenía pena de su situación. Él es una persona prometedora que ahora tiene un futuro envuelto en desgracia.
Urus entendía a qué se refería. Todos en la mansión del marqués han abandonado al joven señor Kael. Él es aún un niño que no sabe dirigir una casa, y es por eso que Urus casi no duerme por sacar adelante todo lo que a Kael le pertenece por derecho. Así que sin dudarlo le dijo a Pomona que hará como si no hubiese escuchado nada. Además, llegar a este extremo significa que en la casa del duque Orcus las cosas no están del todo bien. Además, no tiene pensado salir de la casa del marqués. Y así se marchó, rechazando firmemente a esa mujer. Con los días, Urus se reunió con Lady Merope, la nodriza de Helios. Urus le contaba lo que ocurrió con Lady Pomona y ésta se reía, aunque sabía que si él envió una carta para que Helios y ella asistan al marquesado a jugar, significa que él tuvo un problema. Y aparte de Pomona, Urus notó que Kael estaba triste y deseaba ver a Helios, pero él aún no entendía por qué Pomona le propuso tal cosa y Merope se burlaba de él, diciéndole que seguramente es por lo guapo que es. Sin embargo, sí, había una razón. Lady Pomona le contó que en la alta sociedad se cuenta que la duquesa Orcus había tratado muy bien a Lady Pomona, la niñera de su hija. Incluso le había permitido asistir a eventos sociales en vez de la duquesa por cuestiones de salud. Pero a Pomona no le interesaba la amistad, sino el poder de la familia Orcus. Poco a poco empezó a tener poder en la mansión. Incluso una vez la vieron poniéndose las joyas de la duquesa. Pero lo peor que hizo fue intentar seducir al duque de Orcus, quien ferozmente la rechazó. Ante esto que hizo, recibió su castigo, pero por la amistad que una vez hubo entre ellos, decidieron enviar a Lady Pomona a la región de Ática. Y para las personas que son acostumbradas al lujo, esto es un horrible castigo, así que seguramente le propuso eso a Urus para poder disfrutar de ese lugar sin preocupaciones, porque el duque jamás permitiría que una exiliada dirija un territorio. Pero quizás un mayordomo que se comente entre la alta sociedad sí podría ser aceptado. Pero aún así Urus no entendía por qué él. Y bueno, para Merope era porque Pomona ya no tenía tiempo. Debía viajar y su última opción era el mayordomo del que tanto comentaban. Pero ahora le preguntaba, ¿acaso no se arrepiente de haber rechazado esa oportunidad? Y para Urus era un rotundo no. Jamás dejaría al joven maestro solo. Pero Merope seguía molestándolo con ¿estás seguro? Y como dijo que sí, Merope se puso seria y le dijo que qué bueno, porque si tuvieras una gota de ambición, te habría enseñado una lección y te hubiera echado. Pero al menos mi preocupación fue en vano. Mientras tanto, Helios y Kael jugaban juntos y Lady Merope mencionó que después de saber que murió Areion, estuvo muy preocupada por Kael. Pero al conocer a Urus y ver a Kael, se daba cuenta de que si Kael sonríe, es todo gracias a él. Así que le agradecía. Pero para Urus era Kael quien se estaba esforzando por afrontarlo todo y seguir adelante. Y vaya que Kael sonreía hermosamente, porque al menos ahora tenía a Urus para proteger su felicidad. Prácticamente Urus es como su papá. Aunque Merope le dijo que en esta vida los que sirven a la gente poderosa deben ser leales hasta el final, porque al perder su favor realmente lo pierden todo en la vida, como Lady Pomona. Así que como consejo le dio que siempre sea humilde y no se vuelva avaricioso, y Urus prometió recordarlo por siempre. Hoy al escuchar la historia, las dos doncellas estaban sorprendidas, aunque una de ellas decía que ella sí hubiese aceptado el cargo de administradora, pero la hermosa hermana de Fanion la callaba y mejor se la llevaba para que no diga tonterías. Urus al quedarse solo pensaba, muchos dirán que él es un tonto por haber rechazado esa oferta, pero no es así. Así llegaban por fin los jóvenes señores de viaje. Esos tres angelitos corrieron a ver a Urus. Tenían tanto que contarle. Se fueron de pesca en hielo, vieron muchas auroras boreales. Aunque claro, ella les pedía a esos mocosos que no agoten a Urus. Él debe estar muy cansado. Pero para Urus esto estaba bien. Así Críos sujetó a Urus y se lo llevaba. Tenía tanto que contarle. Y Urus, al ver esta escena, pensaba, no fue un tonto haber rechazado esa oferta. Pues hoy, al sujetar la pequeña mano de Críos, recordaba la pequeña mano de Kael, quien lo sujetaba de tal manera que intentaba decir que estaba confiando ciegamente en él. Además, Kael de 5 años le dijo, aunque mamá y papá no estén, haré lo mejor que pueda por la casa del marqués. Así que Urus, yo confío en ti. Palabras que hoy entre susurros Kael adulto repitió. Y Urus tan feliz le dijo, confía en mi señor. Así que él nunca se arrepintió de su elección, pues servirle a Kael fue la mejor suerte de su vida.
La noche llegó y los tres angelitos estaban completamente dormidos. Urus los cuidaba y arropaba y en eso Hestia y Kael ingresaban. Se disculpaban por la euforia de sus niños, pero para Urus era fascinante escucharlos hablar de su viaje y tras verlos dormidos, Hestia y Kael ya se marchaban. Urus al verlos recordaba las palabras que le dijo Lady Merope. Sin embargo, aún tenía un gran anhelo. Y en eso Hestia y Kael empezaron a llamarlo. Urus se disculpaba por estar distraído, pero Hestia le dijo que en el próximo viaje él tiene que ir con ellos. Los niños lo adoran y querían tanto verlo. Así que le preguntaba, ¿dónde desea ir a vacacionar? Urus solo mencionó, donde esté, mientras esté a su lado. Para mí todo es felicidad, pues su más grande deseo era seguir siendo el guardián de esa felicidad durante el tiempo que Dios se lo permita. Y así Urus también fue feliz junto a ellos. Pasaron los años y esos tres angelitos ahora sí crecieron y mucho. Crio ya tenía 16 años y odiaba leer libros, mientras que Deucalion de 14 adoraba leer, pues a diferencia de él, Crios adora las clases de esgrima. Aún así ha tenido muy buenas calificaciones, pero en cambio la adorable Charité de 12 años estaba tan emocionada leyendo su libro de cuentos de hada, y ahora se le metió la idea de que ella también desea casarse. Sus hermanos se asustaban, le preguntaba qué lee, y Charité leía una novela para niños. Y aunque Crio se asustó, Deucalion no entendía. Él es el único que lee libros para estudiar. Pero Charité estaba viendo la escena final de la novela, una hermosa boda, y soñaba con tener algo así. En eso Hestia llegaba y Charité no dudó en preguntarle si acaso ella también llevó un hermoso vestido de novia cuando se casó con su papá, así como en el libro. Y para Crio era obvio que sí, pero Hestia les contó que en realidad no tuvieron una ceremonia de boda. Y obviamente los mató con esta declaración. Mientras tanto, Kael estaba trabajando cuando de la nada llegaron como montoneros sus hijos, quienes querían saber si es verdad que no tuvo una ceremonia de boda y tampoco hubo vestido. ¿Por qué? Si es lo más importante en el mundo, dijo Deucalion. Kael súper tranquilo les dijo que es verdad, pero para ellos era ¿acaso no amas a mamá? Papá, estoy tan decepcionado de ti. Pero Kael confesó que él sí quiso hacerlo. Fue Hestia quien no lo vio importante, así que es culpa de mamá, asumieron ellos. Pero Charité quería saber, ¿acaso tampoco hubo propuesta? Y sí la hubo. Hestia llegó a pedirle que la convierta en marquesa, así que ella le propuso matrimonio. Esos pobres niños estaban tan confundidos, y en eso Charité empezó a llorar como alma en pena, diciéndole a su padre, «Eres un tonto», y ya ni los otros querían escucharlo. Pero Charité no podía entender, una boda solo ocurre una vez en la vida. Mamá merece tener su cuento de hadas, decía. Kael al ver llorar a su mini Hestia la consolaba, pues incluso sin esa ceremonia sus padres son felices. Se aman mucho. Charité lo entendía, pero aún así estaba triste. Kael ya no sabía qué hacer, pero en eso Crios dijo tener la solución. Y así entre ellos planearon todo. Y aunque Charité no quería algo así, si hace feliz a su mamá, todo va a estar bien. En eso Kael les pedía contarle de qué hablaban, pero ellos corriendo dijeron que es un secreto para él también. Al día siguiente en la noche, Kael conversaba de esto con Hestia, y Hestia estaba sorprendida, pues aparte de eso los niños ni habían querido cenar. Pensaba que son muy parecidos a él, pero Kael sí estaba triste. Le sugería que si desea una ceremonia puede hacerla cuando ella quiera, pero para Hestia era una bobada. Ya tiene 3 hijos y aparte están ocupados. No podría organizar una boda. Además ella nunca tuvo fantasías románticas, pero Kael por lo visto sí. Estaba tan deprimido y en eso tocaron a su puerta. Cuando Kael fue a ver quién era, encontró solamente una rosa roja. Kael la recogió y Hestia la vio. Supo que eran de las rosas que apenas florecieron en el jardín. No entendía qué hacía ahí, y en eso vieron más rosas tiradas en el suelo. Y claro, alguien huyó del lugar. Enseguida Hestia y Kael supieron que era una invitación a seguirlos, y como no sabían qué planeaban sus chiquillos, pues decidieron seguirles el juego. Y así esos 3 empezaron con su plan. Hestia y Kael siguieron recogiendo las flores y se encontraban con los sirvientes, quienes empezaron a felicitarlos uno a uno. Todo era tan bonito, pero Hestia ni Kael entendían qué estaba ocurriendo. Hestia pensó que Kael hizo algo, pero no, así que lo más probable es que lo hayan hecho los niños, pero aún no sabían qué hicieron como para que todos los feliciten. Sin embargo, Kael, por todo lo que le dijeron los niños, por lo que le preguntaron y por cómo se secretearon, estaba entendiendo que debía estar relacionado
a una boda. Estaba por contárselo a cuando ella vio una flor en el armario principal y sin dudarlo ingresó, encontrando ahí a Dekina, el famoso sastre de Hestia. Y Kael no entendían qué hacía ahí a esas horas, pero Dekina confesó que tiene muchos nuevos diseños, que desea que Hestia los vea. Obviamente los niños lo llamaron, pero él decía que por eso llegó, aunque para Hestia esto sonaba sospechoso. Pero ni tiempo le dieron cuando las sirvientas la sujetaron y se la llevaron para que se ponga el vestido nuevo. Kael ahora sí estaba seguro. Incluso se encargaron del vestido. Los niños estaban felices y agradecían que Dekina haya tenido un vestido blanco, pero Kael ya estaba escuchándolos y al ver que no le iban a decir nada, Kael preguntó: ¿creen que es justo hacer todo para complacer a mamá sin mí? Y obviamente a él lo necesitaban más que a nadie. Por otro lado, Hestia estaba muy hermosa, con su vestido blanco y el ramo de rosas. Estaba tan confundida, no entendía qué travesuras estaban planeando sus hijos. Era tarde, estaba cansada, e incluso hasta el vestido le hacía doler. Y aparte, cuando salió, ya no estaba Kael, solamente vio más rosas en el suelo. Empezó a recogerlas y seguir el camino, y aún viendo su hermoso vestido blanco, no se imaginó lo que iba a ocurrir. Hasta que al final, justo antes de salir al jardín, se imaginó que podría ser. Abrió la puerta y el lugar estaba hermosamente decorado, y debajo de un altar la esperaba el flamante novio. Hestia casi muere ante tanta belleza, pero se acercó a su Kael preguntando qué ocurre. Sus niños ya tenían todo preparado. Charité llegaba corriendo, feliz de verla vestida de blanco, y en eso Krios y Deucalion mencionaron que se esforzaron mucho en organizar todo para este mismo día, y la verdad es que todos los habían ayudado con esto, y estaban esperándolos ahí escondidos. Hestia no podía creer que iba a tener una boda así. Sus hijos habían preparado todo. Gente que estuviera ahí para felicitarlos, un ramo magnífico para la novia, su vestido y ahora también los anillos de boda, hechos por la hermosa Charité. Y así el hermoso novio se arrodilló. Le preguntó: ¿quieres casarte conmigo otra vez? ¿Y cómo decirle que no al amor de su vida? Pero Hestia pensaba, mientras vivía en este mundo, han pasado demasiadas cosas. Pero nunca me voy a arrepentir de la decisión de vivir en este mundo, porque aquí están aquellos que me aman y aquellos a quienes amo. Pero sobre todo, aquí está el hombre por el que he luchado con uñas y garras, todo para conseguirle un final feliz. Así que yo jamás me arrepentiré. Todo lo que es mío ahora es para mi amor abandonado. Fin. Amé la historia de Urus, amé su boda, y lo que no amé es que Diana se arrepintió demasiado tarde y no vimos a la nueva emperatriz. Pero lo importante es que mi favorito es feliz. Pero bueno, nos vemos con una siguiente historia. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. ¡Hasta la próxima!